Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Cineasta en Alquiler, el último capítulo del mes de julio del 2025. Este mes se ha hecho bastante larguito, pero pues hemos sacado unos capítulos muy bacanos. Gracias de antemano a todos ustedes que nos han apoyado, ya sea desde Spotify o viéndonos por nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a concluir julio con una película muy especial de un director que me encanta, que es el gran David Fincher, pero a diferencia de otros creadores, no voy a hablar de Seven, no voy a hablar de Alien 3, no voy a hablar de Benjamin Button, no voy a hablar de Red Social, sino que queremos ahondarnos en una de sus películas menos conocidas, pero que también tiene unos grandes méritos y es un peliculón. Y pues esta es El Juego de 1997. Pero como todos los capítulos de Cineasta en Alquiler, hoy no estaré solo tampoco. Hoy voy a estar en compañía de un talentosísimo director made in Colombia, el gran Marco Vélez Esquivia, director de películas como Ultraviolencia, y pues que ahorita está metido en varios proyectos de género latinoamericano. Y pues si ustedes tienen el chance de checar su filmografía, verán que es una filmografía bastante interesante y pues que es uno de esos directores que está intentando hacer cine colombiano de una manera distinta cada año. Es bastante proactivo y pues bueno, también es muy fan de David Fincher y pues vamos a hablar un ratico, unos minuticos de este clásico del 97. Entonces, Marco, bienvenido a Cineasta en Alquiler. No, muchísimas gracias, Joan, para hablar de esta película que soy muy fan de David Fincher y creo que esta es una de sus películas como más ocultas que la gente no le presta tanta atención, que es bueno resaltar otra vez. Total, Marco. Y pues quería preguntarle cuándo fue la primera vez que vio The Game. La primera vez que vi The Game fue, yo creo que cuando salió, creo que como todos, cuando salió Seven, estábamos de pronto en diferentes edades y eso, de pronto algunos la cogimos como a través de VHS o algo. Pero yo recuerdo haber visto Seven más o menos cuando The Game iba a salir o estaba por salir en VHS y dije, wow, ¿qué es esto? Y yo debería tener como unos 13 años. Entonces, mis papás siempre me dejaron ver lo que quería ver. Entonces, The Game, no recuerdo si la alcancé a ver en cines o no, no recuerdo tanto si supliqué para que me llevaran, pero recuerdo haberla visto seguramente antes de Fight Club, que la cual salió 2 años después. Y la verdad, The Game me dejó totalmente loco. O sea, fue como una experiencia completamente diferente. Y a través del tiempo, pues la he visto muchas veces. Siempre, creo que siempre vuelvo a ella, no sé por qué. O bueno, sé por qué y eso por eso vamos a hablar de ella, o por lo que creo que por qué vuelvo a ella. Pero creo que es una de sus mejores películas, pero ha sido tapado por las otras que has nombrado, ¿no? Incluyendo Zodiac en ese listado. Entonces, creo que es también un punto muy particular en la filmografía de David Fincher. Entonces, me parece muy cool hablar de esta peli en vez de las otras que han sido habladas 10.000 veces. Y que son muy buenas pelis. Es decir, yo creo que David Fincher es uno de esos pocos directores que uno no dice como tiene una película mala. Bueno, Alien 3 es para mí como la más flojita, pero aún así es una peli que también tiene muchos méritos, a pesar de todo el meollo que tuvo él con 20th Century Fox y que se siente como la anomalía a comparación de sus otras pelis. Porque pues él no solo es el maestro de los thrillers de los 90 y los 2000, sino también ha hecho dramas como The Curious Case of Benjamin Button o La Red Social también. Pero pues su fuerte siempre ha sido el thriller y creo que David Fincher, nadie iba a imaginar cuando salió Seven que el man que hizo Alien 3, que pues a pesar de haber sido un éxito financiero fue masacrada por críticos y público, iba a ser tremendo peliculón con Seven. Pues obviamente era un gran salto y también una señal de lo que nos iba a dar este talentoso director. Y creo que uno de los problemas de The Game es que vino ensanduchada entre Seven y Fight Club. Bueno, Fight Club no fue un éxito comercial, fue de hecho bastante criticada en su momento y de hecho todavía tiene sus críticas, pero esta fue una película que de hecho le fue bien financieramente y fue muy bien recibida. Y pues para los que no saben de qué se trata The Game, es básicamente el personaje de Michael Douglas es un billonario que vive totalmente una vida solitaria a pesar de que tiene
los lujos, que tiene una casa muy linda en San Francisco, que tiene al parecer una vida perfecta, pues es una persona que está muy traumatizada por el hecho de que va a cumplir 48 años y fue en esa misma edad en la que su papá decidió cometer suicidio. Entonces él está en una crisis de mediana edad, él tiene un hermano interpretado por Sean Penn con el que a duras penas tiene contacto y un día durante la víspera de su cumpleaños le presenta a la tarjeta de una empresa que se encarga de hacer unos juegos un poquito particulares. Michael Douglas se presenta a esta compañía, le hacen unas pruebas físicas y psicotécnicas. Al parecer él no pasa las pruebas, pero cosas muy extrañas de las cuales no les vamos a decir con detalle van sucediendo en la vida de este protagonista y poco a poco se va develando algo que podría ser mucho más tenebroso, pero no por las razones que ustedes van a pensar. Ahí les dejo con la incógnita porque la idea es que también vayan a ver la película. Y yo recuerdo que la primera vez que vi The Game, creo que esta fue la primera peli de David Fincher que yo vi en mi vida. Yo la vi en televisión como a los 6 años más o menos en RCN, si no estoy mal. Y fue como un sábado en la noche y yo la verdad, yo estaba como muy perplejo. Creo que fue uno de los primeros thrillers que recuerdo haber visto en la televisión. Pero cuando llegó el final, yo como que no me esperaba ese final. Como que después de tantas cosas que le suceden a este personaje de Michael Douglas, es como, uy, o sea, son cosas de vida o muerte que a cualquier persona perdería la cabeza. Y algo muy interesante de esta película, que también fue coescrita por Andrew Kevin Walker, el guionista de Seven, es que es una de esas pelis bastante impredecibles. Uno no sabe exactamente cómo se van a desarrollar las cosas y creo que lo divertido después de verla y revisitarla es que uno aún así trata de encajar las piezas sabiendo cómo es que se van develando los secretos y aún sabiendo cómo termina la película, pero hay cosas como que te mantienen aún en suspenso porque es una película muy bien dirigida, tiene una tremenda cinematografía de Harry Savides, la música de Howard Shore también. O sea, Howard Shore creo que es uno de los mejores compositores de thrillers como tal y pues también es un tipo muy versátil porque fue el que hizo el score de el cine de Cronenberg y del Señor de los Anillos. Entonces, ¿qué más versatilidad se le puede pedir? Pero entonces quisiera preguntarle ahora a Marco, ¿cuál fue esa escena que a su merced le causó como mucha tensión y como esa escena que usted dice, uff, esta es la escena que puedo ver de la película mil y un veces y aún así no deja de sorprenderme? Yo creo que la peli tiene muchos, o sea, para empezar, cuando ya uno comienza a ver la filmografía y comienza a ver los elementos temáticos que se repiten, a mí el personaje de Michael Douglas es el personaje, porque, oye, pues David Fincher obviamente no es un secreto que siempre le ha gustado los personajes que son como solitarios, ¿no? Morgan Freeman en Seven, el personaje de Edward Norton en Fight Club y cómo esta soledad se mezcla con la opresión, ¿no? Del capitalismo y del coso. En Seven es el mundo en el que encontramos en violencia, ¿no? Y cosas, hasta llegar a la soledad y la obsesión dentro de Zodiac, y luego lo ves en la red social, ¿no? En la película de Facebook, pues Mark Zuckerberg no puede ser el personaje más solitario que existe, ¿no? Termina completamente destruido, o como es la soledad hasta en Gone Girl, ¿no? Eh, y si ves también en la última, The Killer, el protagonista de Michael Fassbender, The Killer, es completamente solitario, tanto que le toca hablarse a sí mismo, ¿no? Y nos habla a nosotros como audiencia. Entonces, para mí el personaje más solitario de todos los que acabo de nombrar, que es que hay toda la fucking filmografía de Fincher, es Michael Douglas, especialmente porque creo que una película que salió en el 97 habla mucho sobre hoy en día y sobre la presión de nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Pero hay una escena que obviamente cuando la vimos, creo que la escena final es una de ellas, o la muy Hitchcockiana escena del taxi, yéndose, estoy tirándome la pelea contra esta gente, pero esa escena de Hitchcockian de Uf, el taxi entrando y ahogándose, creo que es uno de esos eso es bastante momentos. tensionante la escena. Y lo ves como, pues, madre, hoy en día sería re fácil filmar eso un poco, o sea, usando muchas de las técnicas que él usa ahora, pero hacerla en esa época creo que todavía se siente mucho más real que cosas que podemos ver hoy en día.
Pero hay una escena, hay un plano en particular y hay dos escenas que para mí muestran lo genio que es David Fincher y una de las cosas que extraño a veces de él en sus nuevas películas, porque creo que el hecho de que lo han celebrado tanto por un lado de ser muy meticuloso, muy Kubrick en su manera de dirigir y en su forma de ser, eh, siento que hay algo que no sé en qué momento perdió, no sé si porque Harry Savides dejó de ser su fotógrafo después de Zodiac o qué pasó después de eso, pero The Game se ve diferente a todas sus otras pelis. O sea, sigue siendo meticuloso y sigue siendo muy exacto, pero no tiene esa esquina como tan marcadas a veces y tan pulsantes que tiene. Y hay una escena que es cuando le entrega la tarjeta al hermano, que a mí me fascina en cómo la editó y cómo la filmó. Si le pueden ver esa escena, sería fantástico. Y es porque está Sean Penn, que es el hermano menor de Michael Douglas, y llegan a un restaurante. Y si te das cuenta, algo que uno normalmente no hace como director es poner al actor con el mismo color del fondo. Él tiene una camisa como oscura, voy a decir negra como según mi memoria, pero el fondo es oscuro. Tiene un poquito de luz allá atrás como para partir el espacio, pero la cara de Sean Penn está iluminada casi como blanco, como abriendo, como si Sean Penn, que es el hermano como maldito, ¿no? El que rubió, el que no sé qué, el hijo, el que regresó, ahora está como regresando y le está trayendo esta ofrenda a su hermano. Está filmado en un close-up y está como angelicalmente la cara filmada, como abierto, como que ha superado algo. Él se muestra como que sabe un secreto, pero que lo ha superado y que es para bien y por eso le está trayendo esto, que es para tu bien. Todo este mierdero que vas a entrar ahora después de él, que se acaba el primer acto y entonces en el juego va a destruir tu vida, pero créeme que al final va a ser bueno. Y, pero como muestran a Michael Douglas normalmente escena, siempre es desde lejos, desde siempre el hombro de atrás de Conrad, lo cual no se hace tanto porque él es el protagonista, ¿no? La escena supuestamente la deberíamos ver desde el punto de vista de Michael Douglas, pero la escena está construida realmente para dejarnos saber cómo es Michael Douglas y tiene una relación distante aún con su hermano, como si fuera de paterna. Y eso hace que la película y el giro del final tenga esa fuerza importante. A mí esa escena me parece, y después, bueno, llega el coro de los meseros a cantarle por la espalda y hay una sorpresa, que a él no le gustan las sorpresas, y bueno, y hay pistas de que el juego está empezando sin cuando la vuelves a ver y ese tipo de cosas. Entonces es una de esas pelis que uno puede volver y ver, pero siento que esa escena para mí es una de mis escenas favoritas, con uno de los planos más divinos que viene justo como antes de eso, que es el de cómo está San Francisco, y es el único carro como justo en la mitad, y se ven como las líneas, y como el éxito, digámoslo así, de su vida y de su carrera, han hecho que se sienta como atrapado y que no disfrute de su vida. Entonces al final termina siendo una crítica sobre, ok, el éxito sobre todas las cosas, sobre ese tipo de cosas. Siento que ataca la peli. Y bueno, y después ya entra en un territorio muy Hitchcockiano la película, muy North by Northwest, ¿no? No es raro que haya sido filmada en San Francisco, creo yo. O muy Vértigo también en ciertas maneras. Entonces a mí la peli es en mi casa, aquí en mi casa, conmigo y mi esposa, que la hice ver la película hace unos años atrás, que tenemos el DVD. Ella le fascinó la película. Fue por esos twists and turns, esas cosas que vos decís, yo no sé para dónde va esta peli. Cuando ay, no puedo despolear, pero cuando despierta por un lado, por allá, es muy, muy loco y tú sabes, como, ¿esta película para dónde va? Entonces es muy emocionante la película todo el tiempo. Yo creo que esta es también como de cierta manera una versión noventera estilo thriller de... Es como cuento de Navidad dirigido por Alfred Hitchcock. Y eso otra vez añadiendo el tema de que es una persona que tiene tanta riqueza, tanta fortuna, pero se siente muy solo. Y de hecho me parece muy interesante que en la mayoría de escenas pre el juego
el personaje se siente muy aislado del resto del mundo, como que incluso en su propia casa es demasiado grande, pero él es el único que está en ese espacio. Creo que en la escena, pues la icónica escena donde él encuentra el payaso con la cámara, aparece la criada, pero la criada ni siquiera entra a la habitación, solamente él está dentro del cuarto, acompañado de la televisión que empieza, donde que básicamente te da la indicación de que el juego ha empezado. Así que esta es una peli que es bastante interesante, meticulosa. Es una peli que me sorprende este estilo porque un personaje de mediana edad, como combatiendo esos conflictos de personalidad y lo que ha hecho en la vida, es algo que haría un director pues centrado ya en años, pero Fincher era todavía un director joven en estas épocas y eso denota que el man tiene una habilidad bastante fascinante y pues San Francisco se siente como otro personaje en esta película. Creo que David Fincher toma a San Francisco de una manera muy distinta a la de otros directores porque incluso en Zodiac, que también transcurre en San Francisco durante la época del asesino del Zodiaco, San Francisco nunca es presentado de una manera usual porque generalmente las películas muestran el Golden Gate y un plano de día de las calles empinadas, pero Fincher se va él le gusta ir también como hacia el lado más oscuro y tenebroso y poco común de sus metrópolis y por eso es que hace que esta película se sienta muy interesante y sí, creo que a veces concuerdo contigo de que en los últimos años él se le ha ido un poquito la mano con la parte técnica, que sigue siendo impresionante, y pues David Fincher es uno de los mejores directores con el tema de efectos especiales que hay hoy en día, porque el uso que él hace desde el CGI es sencillamente impresionante, especialmente con detalles que uno no pensaba que iba a ser así. Pero esa parte humana le falta, creo que se le va un poquito, que es algo que le pasa también a Christopher Nolan, que las ideas y el espectáculo están ahí, la técnica está ahí y es mucho mejor que antes. Pero la parte humana sí todavía me está faltando. Entonces, pero lo bueno es que es tan buen director que uno puede decir, bueno, así su película sea débil, pero va a ser una película muy interesante, como el caso de Mank, por ejemplo. Y quería preguntarte ya, como para ir cerrando poco a poco, ¿por qué crees que la gente debería ver esta película? Que obviamente todo el mundo habla de Fincher y habla de Seven, Fight Club, Zodiaco, Social Network, Gone Girl, pero pues películas como esta o Panic Room son unas que se dejan como ahí al lado, pero que también son muy buenas opciones que la gente debería ver. No, yo creo, para mí, uno de los temas con David con Fincher es como estas dos pelis que nombras, The Game y Panic Room, son de alta rotación en mi casa. O sea, como que cada año volvemos a ellas, incluyendo Zodiac, que siento que es como su masterpiece, donde todo se junta en uno y es como lo que define a lo que él es como director. Pero yo siento hay cosas de The Game y especialmente en Panic Room que hacen que sean otro tipo de Fincher. O sea, hay otro man que de director, otra forma de utilizar el thriller hitchcockiano, que las dos películas tienen mucho de Hitchcock en ellas y él no creo que lo intenta ocultar, sino que se para en los hombros de Hitchcock y de, bueno, de muchos directores más para crear estas dos películas, pero siento que The Game, a diferencia de Panic Room, The Game tiene mucho corazón. Es uno de los momentos también, una de las mejores, para mí, una de las mejores actuaciones de Michael Douglas en cine. Yo soy fan de Michael Douglas, especialmente porque unos años después hace Traffic, está en Traffic, y bueno, como 10 años después está en Behind the Candelabra otra vez con Soderbergh. Eh, qué chistoso que Soderbergh y Fincher son muy buenos amigos y reutilizan actores entre sí, pero, pero siento que The Game tiene una de las mejores actuaciones de Michael Douglas, tiene una de las mejores actuaciones de Sean Penn haciendo el hermano de Michael Douglas y se nota una química y todos hemos visto que Sean Penn ha perdido un poco, no sé, como una magia que de pronto Paul Thomas Anderson está como intentando recuperar a lo Tarantino con John Travolta o hasta con Brad Pitt en Inglourious Basterds, pero es como, eh, siento que Michael Douglas, como está casi en el, si no quiero decir el 100%, está en el 98% de las escenas, eh,
la peli para un personaje que odia o no sé, se siente aislado de la sociedad. Eh, Porque hay un plano que cuando estabas ahorita hablando de la soledad del personaje, me recordó que es justo al principio de la peli, está en la cocina, está la mucama que atiende como la casa, que se siente como si hubiera atendido la casa como hace, como desde la época de que él es niño, y, Sí. eh, y él está como desayunando y está totalmente en silencio, algo que Fincher últimamente ha dejado de dejar de tener, o sea, le ha tenido un poco el miedo al silencio, sino que es como pum, 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 todo el tiempo como en este Trent Reznor, Atticus Ross Music, que es como a toda, vamos a toda, toda, toda. Eh, y hay momentos en The Game que hay silencio, y hay cosas, y hay, el personaje está aburrido, no tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas, especialmente al principio para setearlo a él. Y hace cosas que antes no utilizaba mucho, como por ejemplo estilísticamente el principio de la peli no tiene un title sequence a lo Fincher. Es algo completamente que no sé, que no lo tiene, ¿no? Sino que tiene ese title sequence que después Succession creo que se roba, o bueno, y se para en los hombros de este otro title, de este principio de la peli donde te setea un poco de dónde viene el personaje. Entonces, para mí hay muchos elementos de The Game que creo que hacen que uno la quiera volver y ver. Y creo que es un muy buen rompecabezas como lo hacen en el póster. Creo que se siente, la película se siente así, pero es un rompecabezas que si lo armas una vez como que, ah, bueno, listo, ya no quiero, sino que quieres volverlo a armar para ver cómo es que hicieron que las fichas quedaran así. Y como cineastas, pues a mí me fascina poder como reexplorar la película una y otra vez y encontrarle cositas también temáticamente, no solamente técnicas. Es muy bacano tener un tipo de cine que invita al espectador también a juntar las piezas. Es el tipo de cine que me encanta, el participativo. Y pues sí, o si no tienen, no han tenido el chance de ver The Game, véanla, súper recomendada. Y también repasen toda la filmografía de David Fincher, que la verdad, a pesar de los tonos oscuros, pues no todas las pelis son thrillers, sino también él ahonda en diferentes géneros, tanto en televisión como en cine. Así que échenle un vistazo, realmente tienen de las mejores actuaciones de Michael Douglas, de Sean Penn, Deborah Kara Unger también hace un muy buen papel, y pues David Fincher mostrando el teso de director que siempre ha sido. Entonces muchas gracias Marco por acompañarnos en este capítulo de Cineasta en Alquiler. Antes de retirarnos, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? Pues me pueden encontrar en Instagram en arroba Marco Vélez, también está el de mi empresa, arroba lynch.anima. Y si quieren leer cosas que escribo sobre cómo hacer cine y ese tipo de cosas, pues sábadooscuro.com, ahí encuentran muchos escritos sobre cómo hacer cine en Colombia o cómo hemos hecho cine en Colombia. Gracias Marco y por favor estén pendientes porque este señor se viene con proyectos muy interesantes. Ultraviolencia está en video on demand en este momento, así que cualquier cosa le escriben para adquirir esta o rentar cualquiera de sus películas que ya están disponibles en plataformas para su disfrute. Yo soy Jan Cárdenas, esto fue Cineasta en Alquiler. Pueden encontrarme en Instagram como J Cárdenas Flix o Cineasta en Alquiler también. Y recuerden que todos los miércoles tenemos un capítulo nuevo que pueden disfrutar en Spotify o en YouTube. Así que muchas gracias una vez más, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Espero que disfruten de Game en caso tal de que no la hayan visto. No les hicimos spoilers porque queremos que se lleven esta gran sorpresa y pues espero que nos encontremos pronto, Marco, para hablar de Panic Room o cualquier otra película porque sí, realmente hay muchas cosas que hay que desmenuzar. Así que cuídense. Gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos en agosto.